El tema de la osteoporosis, un tema sin duda importante para la atención primaria, ya que veis muchos pacientes con osteoporosis. Vamos a recordar qué es la osteoporosis. La osteoporosis no es otra cosa que el hueso con pérdida de la calidad, que tiene pérdida de masa ósea, tanto mineral como de la matriz colágena, por una resorción superior a la síntesis. Y mirad, a lo largo de la vida la densidad mineral ósea va decayendo, ¿no? Y no pasa nada que vaya decayendo, es lo normal, es algo típico del envejecimiento. El problema es cuando esa densidad mineral ósea empieza a caer a un ritmo más acelerado de lo que debiera. Eso es lo que llamamos osteoporosis. Lo definimos de varias maneras. Lo definimos por una T-score que compara a ese paciente con una media de mujeres en la mejor etapa ósea de la vida, entre los 20 y los 40 años. Y tenemos otro parámetro que es la Z-score, que lo que hace es comparar a ese paciente o a esa paciente con un grupo de pacientes de su misma edad y sexo. Aunque la Z-score pueda parecer un parámetro mucho más intuitivo, hoy en día la osteoporosis a nivel internacional se define con la T-score. Una T-score menor de menos 2,5 desviaciones estándar es lo que define la osteoporosis. Si tenemos una T entre menos 1 y menos 2,5 es lo que llamaremos osteopenia densitométrica. ¿Y por qué ocurre la osteopenia y la osteoporosis? Pues básicamente porque con la edad empieza a haber un déficit de formación ósea y un aumento de la resorción, y empieza a haber un desbalance entre esta formación y esta resorción. Y hay factores de riesgo que favorecen que haya mayor resorción y menor formación. Uno de los principales es el déficit estrogénico en las mujeres, que los estrógenos eran un importante activador de los osteoblastos, y cuando dejan de estar, pues hace que empiecen a predominar los osteoclastos y por tanto aparecer más osteoporosis. Pero hay más factores de riesgo. El hecho de tener inmovilidad hace que no se activen los osteoblastos. El hecho de tener patologías endocrinológicas pues también altera el metabolismo fosfocálcico. Veremos algunos de los factores de riesgo que hacen que haya un desbalance y que aparezca una osteoporosis. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en toda la consulta de osteoporosis? Bueno, primero unas pinceladas de la epidemiología, ¿no? Que sepáis que la grandísima mayoría de pacientes en una consulta de osteoporosis de atención especializada son mujeres posmenopáusicas. Y hay dos tipos de mujeres posmenopáusicas que tienen osteoporosis. Por un lado, pongo aquí 30-40% mujeres posmenopáusicas inmediatamente posmenopáusicas, es decir, entre los 50 y los 70 años. Por otro lado, la gran mayoría son mujeres ya de una edad mayor, ¿no? A partir de los 75 años la osteoporosis, sobre todo en las mujeres, empieza a ser un problema. Un problema, como luego veremos, que no es yo siempre explico a los pacientes que la osteoporosis no se debe considerar una enfermedad en sí, es un problema que es un factor de riesgo, pues como otro, ¿vale? Entonces, dicho esto, académicamente la dividimos en dos tipos, la tipo 1, que es la osteoporosis posmenopáusica, y la tipo 2, que es la osteoporosis senil. Y esto es importante porque ambos tipos de osteoporosis tienen distinto patrón de fractura, y la fractura es de verdad la enfermedad, la fractura es de verdad el problema. La osteoporosis tipo 1 o posmenopáusica hay una pérdida, sobre todo, del hueso trabecular, y por eso aparecen fracturas vertebrales y también puede aparecer fractura de cones. La osteoporosis tipo 2 o senil hay una pérdida del hueso trabecular, pero también del hueso cortical, y por eso aparece la fractura de cadera de manera predominante. La fractura de cadera, como sabéis, con una importantísima morbimortalidad. Mucho más raras son las osteoporosis secundarias, por ejemplo, debido a endocrinopatías como el hipertiroidismo o el hipogonadismo, debido a fármacos como la glucocorticoides, la heparina, a enfermedades inflamatorias, el inmovilismo, el alcoholismo, factores de riesgo que hacen que haya un predominio de osteoclastos sobre osteoblastos. ¿Qué pruebas hay que pedir en toda consulta de osteoporosis? Pues básicamente 3, que son una analítica muy completa, de las más completas que hacemos en reuma, una radiografía dorsolumbar y una densitometría ósea. Vamos por partes. La analítica, como veis, pues hay diferentes parámetros. Muy importante pedir el metabolismo fosfocálcico, calcio, fósforo, también pedimos vitamina D, generalmente PTH, pero también solemos pedir pues cosas para descartar que no haya una enfermedad inflamatoria, para ver que el riñón vaya bien, etcétera, etcétera. Radiografías dorsolumbar. En una primera consulta de osteoporosis hay que tener una radiografía dorsolumbar, postero anterior y lateral, para ver si hay
pues escoliosis que pueda dificultar la valoración, etcétera, etcétera. En el seguimiento de los pacientes con osteoporosis será suficiente con tener una radiografía lateral de columna, porque lo único que queremos ver es que no haya aplastamientos vertebrales. La densitometría lo que nos da es, por un lado, la densidad, la T-score, que es lo que tenemos aquí, y por otro, la densidad mineral ósea, que nos la da en un número y que, bueno, que no lo miramos tanto, miramos más la T-score. Como decía antes, la osteoporosis en sí, yo siempre digo que no es una enfermedad, la entiendo más como un factor de riesgo. Incluso a algunos pacientes yo les explico que yo lo asemejo un poco a tener la piel muy blanca, ¿no? Tener la piel muy blanca, nadie diría que es una enfermedad, que ni siquiera que es un problema. El problema es que tener la piel blanca hace que uno se queme más e incluso que tenga mayor riesgo de melanoma, ¿no? Pues tener osteoporosis, tener el hueso pocho, entre comillas, tener un hueso de mala calidad, en sí no es tanto la enfermedad. La enfermedad que realmente produce problemas son las fracturas. Y es una enfermedad muy grave, hasta un 25% de mortalidad las fracturas de cadera en el primer año. Entonces, por eso yo creo que más rentable que saber toda la osteoporosis es saber los factores de riesgo, es saber quién se puede fracturar más allá de que tenga menor o mejor o peor calidad del hueso. Los factores de riesgo principales de fractura son la edad, lógicamente, atención, el índice de masa corporal bajo, debe ser de las pocas cosas en medicina para lo que estar obeso previene, el hecho de haber tenido una fractura por fragilidad previa, que ahora veremos, el hecho de tener padres con fractura de cadera, tomar glucocorticoides, fumar, beber o tener otros factores de riesgo. Como son muchas cosas, yo creo que son importantes, para los que no estéis familiarizados, os introduzco la herramienta FRAX, que yo creo que en atención primaria ya la usáis bastante, pero si no la usáis os animo encarecidamente a que pongáis en internet FRAX España, y hay que poner España porque varía dependiendo del país, y os da un índice que lo que nos da es la probabilidad a los 10 años de que el paciente tenga una fractura. Y para ello nos pide diferentes factores de riesgo y nos pide meter las cifras de la densitometría. Y los factores de riesgo no son otros que los que ya habéis visto. Son la edad, el sexo, el índice de masa corporal, si han tenido fractura previa por fragilidad el paciente o su padre, si fuman o beben, si toman corticoides, si tienen artritis reumatoide, que es la enfermedad inflamatoria por excelencia. Y por último, nos pide la densidad mineral ósea, que lo que hacemos es, podemos poner aquí Ologic y ponemos aquí el BMD, o hay otra opción que nos deja directamente meter ahí la T-score. Y con eso nos da una probabilidad de fractura a los 10 años. Por un lado, una probabilidad de fractura mayor osteoporótica, donde se engloban fractura de húmero, fractura de coles, fractura vertebral y fractura de cadera. Y por otro lado, la probabilidad de fractura de cadera. La Sociedad Española de Reumatología, a día de hoy, dice que el riesgo es elevado por FRAX cuando hay un riesgo de fractura mayor osteoporótica mayor a 7,5 a los 10 años y un riesgo de fractura de cadera mayor al 3% a los 10 años. Yo creo que tampoco es algo que debáis grabar a fuego, porque esto varía incluso dentro de las guías de cada comunidad autónoma, por supuesto de cada país, pero por tener una referencia en cuál es un riesgo elevado, yo me quedaría con eso, ¿vale? Lógicamente, si sale un paciente con un 8% de fractura de cadera de riesgo, eso va a ser elevado en cualquier guía, con lo que así os podéis orientar un poco. ¿Cómo tratamos la osteoporosis? Bien, primero, importantísimo yo creo tenerlo presente en vuestra práctica clínica como médicos y también de cara a la OP de familia. Las medidas no farmacológicas. ¿Por qué? Porque vienen en todas las guías. Las medidas no farmacológicas en la artrosis son el primer paso. Debería hacer esto en cualquier enfermedad, lógicamente, pero hacen muchísimo hincapié, en especial en la artrosis. ¿Cuáles son las medidas no farmacológicas? Pues animar al paciente a hacer actividad física, sobre todo actividad física de impacto leve, por ejemplo, andar para que se activen los osteoblastos. Y además para tomar el sol un poquito y fijar vitamina D. También ingerir en torno a 1000 miligramos de calcio en la dieta, evitar tabaco, evitar alcohol, evitar factores de riesgo de fractura, evitar caerse, que es el factor de riesgo de fractura más importante. Hay que de hecho decírselo al paciente, el que tiene que tener mucho cuidado. Hay que ver qué toman, hay que evaluar cuántos lácteos toman al día, toma 2 yogures, toma 2 vasos de leche, toma queso, para hacer una estimación para poder asegurarnos que el paciente toma suficiente calcio en la dieta.
Por otro lado, más allá de las medidas no farmacológicas, tenemos los suplementos de calcio y vitamina D. Yo esto no me gusta llamarlos fármacos porque bueno, no lo veo tanto fármaco, no tienen muchos problemas y sí que, bueno, pues salvo que el paciente tenga hipercalcemia, que no podemos dar calcio, no tienen contraindicaciones, ¿no? Sí que es verdad que ha habido una, quizá, demasiada pauta de vitamina D muchas veces, y ahora estamos tendiendo quizá a veces a pautar un poquito menos. Se debe pautar calcio y vitamina D en pacientes con osteopenia o que tengan hipovitaminosis D moderada severa. Los antirresortivos y los osteoformadores son el tratamiento específico de la osteoporosis. Y este es el fármaco que deberemos pautar en los casos que ahora veremos. De elección hoy en día son los bifosfonatos. Los hay orales, todos son orales salvo el zoledrónico, pero tenemos diferentes bifosfonatos, tenemos el zoledrónico que es intravenoso y tenemos el ivandronato, el risedronato, el alendronato que son orales. Por otro lado, yo creo que estaréis todos muy familiarizados con el denosumab, fármaco que es muy cómodo, que está muy bien, que se administra una vez cada 6 meses, pero atención, cuidado, se ha descrito hace no demasiados años, hace unos 4 años, un efecto secundario muy importante de fracturas vertebrales múltiples tras su suspensión. Los bifosfonatos se pueden usar hasta 10 años, con lo que hay margen. El mensaje es, si a los 10 años lo vamos a tener que suspender y hay fracturas vertebrales múltiples, no hay que usarlo, o sea, no debemos usarlo, por lo menos hasta que no se sepa un poco más del tema, en gente joven, ¿vale? En pacientes con osteoporosis posmenopáusica de 50 años, pues el riesgo de usarlo y que luego a los 60 años lo tengamos que quitar sin saber qué hacer, pues es todavía demasiado. Por lo tanto, la tendencia que hay, por lo menos en reumatología ahora, es pautarlo en gente de edad. Luego tenemos los moduladores selectivos del receptor de estrógenos, hoy bastante menos usados que hace años. Hace años se usaban sobre todo los estrógenos, que luego se vio que producían aumento del cáncer ginecológico y por eso se hizo el modulador selectivo del receptor de estrógenos, que son agonistas en el hueso, agonistas de estrógenos, y antagonistas en la mama y en el endometrio, y por tanto no solo no producen mayor tasa de cáncer de mama, sino que la disminuyen. Y por otro lado tenemos los osteoformadores, que es la teriparatida o PTH recombinante. La teriparatida administrada de manera discreta, de manera pulsada, como es una inyección diaria, que es como se administra, lo que hace es un efecto paradójico y es osteoformador. Mirad, hoy en día no hay unas clarísimas guías de qué fármaco es idóneo para cada paciente, pero básicamente nos debemos guiar por cuál no debemos dar a los pacientes. Yo me quedaría con que de entrada siempre vamos a usar bifosfonatos, siempre, salvo en los casos que no se pueda, y por eso yo creo que son especialmente importantes los efectos secundarios de los bifosfonatos. Especialmente el más frecuente, que no es otro que la esofagitis por reflujo. Los bifosfonatos pueden afectar al esófago, produciendo reflujo gastroesofágico y molestias en el esófago. Por tanto, importantísimo cómo tomarlos. Por ejemplo, en el sedronato siempre decimos, hay que tomarlo en ayunas con abundante agua del grifo y no acostarse ni recostarse en la media hora. Por ejemplo, puede salir a dar un paseo y a primera hora de la mañana tras tomarse el risedronato y así no se recuesta, ¿no? Es el efecto secundario más frecuente y el que en la mayoría de los casos nos hace suspender. Tenemos otros efectos secundarios a los que se le ha dado importancia en diferentes exámenes, como sabéis, la necrosis vascular de la mandíbula es mucho menos frecuente, pero es verdad que se le dio un gran bombo porque causó mucha alarma al principio. Incluso hay muchos odontólogos que a día de hoy siguen teniendo reticencia a hacer intervenciones a pacientes con bifosfonatos. Que sepáis que las últimas guías de la Sociedad Española de Reumatología dicen que no hay que suspender el bifosfonato en un paciente que ya lo tomaba si se va a hacer una intervención dentaria. Lo digo para que para que una recomendación diga de no suspenderlo, pues tiene que haber bastante evidencia de seguridad de que todo va bien, ¿no? Es bastante raro, muy raro los efectos secundarios de necrosis vascular y también otros como las fracturas típicas son raros. La teriparatía, su principal efecto es la hipercalcemia, los moduladores del receptor de estrógenos, los eventos tromboembólicos, que es una contraindicación, y el denosumab, la hipocalcemia, la diverticulitis y lo que hemos hablado de las fracturas vertebrales. Bien, ya sabéis los actores de la película y ahora, ¿cuándo aparecen? Pues mira, las guías de la osteoporosis son complejísimas. Yo creo que en atención primaria tenéis algunas guías, en reuma tenemos otras, en endocrino hay otras, en gine otras, en medicina interna otras.
cada una varía, es un dolor, la verdad, y es muy difícil, es un tema que es francamente complejo, y pues por eso yo sacaría la navaja de Occam y lo simplificaría, y de hecho creo que con unos principios simples pero entendidos se puede tratar a los pacientes muy bien. ¿Cuándo vamos a tratar? Bien, pues en el caso de la inmensísima mayoría de los pacientes con osteoporosis. Mujer posmenopáusica. Bien, pues vamos a tratar a una mujer posmenopáusica siempre que haya una fractura por fragilidad. Y para ello tenemos que saber qué es una fractura por fragilidad. Lo tenéis en los capítulos, dice la fractura por fragilidad es una fractura desde tu propia altura sin componente traumático. Es decir, me caigo aquí mismo y me rompo el brazo. Eso no es normal. Si no estoy hablando ni de que me pille un coche, ni de que me caiga por ahí por una escalera, no. Aquí mismo, sin ningún componente traumático y tengas una fractura de hueso. En ese caso siempre hay que tratar en mujeres posmenopáusicas. Y luego, pues en los casos que veamos osteoporosis en la densitometría, pues habrá que valorar el FRAX. Y si es un FRAX elevado, más del 3%, fractura de cadera, más del 7,5%, fractura mayor osteoporótica, trataremos a la paciente. Y esta es la regla fundamental que yo seguiría para la mayoría de los casos, porque al fin y al cabo el FRAX está ganando muchísimo protagonismo y es lo más fácil y lo más operativo para usar. Si no queréis o no podéis usar el FRAX, lo que se hacía antes era valorar factores de riesgo, valorar si había 3 factores de riesgo, 2 factores de riesgo, 5 factores de riesgo. Básicamente, si veis que es una paciente con osteoporosis densitométrica y además tiene muchos factores de riesgo, pues habrá que tratar. En las mujeres premenopáusicas, la idea es que el FRAX no se puede usar, entonces solo trataremos cuando haya fractura por fragilidad. Y en los varones, bueno, la osteoporosis del varón es francamente mucho más rara, pero bueno, podemos verla en algún varón mayor y con alguna patología concomitante, y ahí haremos como si usáramos el FRAX, pero sin usarlo. Me explico. Vemos los factores de riesgo y si tiene muchos factores de riesgo lo trataremos. ¿Y por qué no usamos el FRAX? Porque el FRAX estrictamente solo está validado para mujeres posmenopáusicas. Vamos a ver unas pinceladas de una osteoporosis un poco especial y que seguro que tenéis pacientes que os preguntáis en atención primaria qué hacer con ellos, que es la osteoporosis corticoidea. Para empezar la definimos. ¿Qué es la osteoporosis corticoidea? Pues es la osteoporosis en pacientes que llevan corticoides. ¿Y qué quiere decir corticoides? Pues una dosis de equivalente de prednisona de al menos 5 miligramos al día durante al menos 3 meses. Eso es lo que llamamos osteoporosis por corticoides. Si a un paciente le pone prednisona 15 miligramos durante 3 días para tratar un brote de gota, por ejemplo, pues no, eso no va a tener osteoporosis corticoidea. Entonces, en todos los casos, en cualquier caso, y cualquier quiere decir, por ejemplo, un paciente con 20 años con una vasculitis que se le pone 60 miligramos de prednisona al día, en todos los casos hay que poner calcio y vitamina D, ¿vale? Calcio diario y vitamina D, por ejemplo, le puede poner una pauta de 16.000 unidades cada 3 semanas. Entonces, tratamiento farmacológico específico, es decir, le ponemos un tratamiento para la osteoporosis en los siguientes casos. Sobre todo, bueno, si ha tenido fractura por fragilidad, lógico. Si tiene cierta edad, lógico. Y si es tiene una edad joven, 50, 65 años, pero tiene signos de osteopenia o incluso osteoporosis, también lo trataré. ¿Con qué tratamientos trataremos la osteoporosis corticoidea? Pues hoy en día están aprobados 3. Los difosfonatos, la teriparatida y el denosumab. Y digo hoy en día porque hasta hace bien poquito solo estaban aprobados los difosfonatos. Las siguientes son causas de osteoporosis excepto hipotiroidismo, hipogonadismo, hepatopatía alcohólica o corticoides. Bien, hemos dicho que el hipogonadismo sí, y las demás corticoides sí. La hepatopatía alcohólica también. Lo que no es un factor de riesgo es el hipotiroidismo, que lo comenté antes y rápidamente lo corregí y dije hipertiroidismo, ¿vale? El hipertiroidismo aumenta las hormonas tiroideas y aumenta la resorción ósea. En la consulta de reumatología, ante un paciente con diagnóstico de osteoporosis se debe considerar medir calcio, fósforo, fosfato alcalina, función hepática, función renal, hemograma y proteinograma si mayor de 50 años para descartar causas secundarias. Los bifosfonatos han demostrado prevención de fractura a nivel vertebral y de cadera. La teriparatida ha demostrado ser eficaz en pacientes con osteoporosis con aplastamientos vertebrales, o todos los enunciados son correctos. Bien, pues hay que hacer una analítica súper completa en la consulta de osteoporosis. Los bifosfonatos han demostrado prevención de fractura vertebral y de cadera, a diferencia de la teriparatida, que solo ha demostrado eficacia en fracturas vertebrales, pero mucha eficacia. Todos los enunciados, por tanto, son correctos.
Con esta pregunta damos por finalizado el tema de la osteoporosis. Es un tema complejo, tanto en el estudio como en la práctica clínica, en el manejo real. Hay que tener principios claros de tratamiento, conocer bien los fármacos y las herramientas que tenemos, y en los casos más complejos de osteoporosis secundaria, osteoporosis del varón, pues hacer una derivación a atención especializada. Muchas gracias por vuestra atención y ánimo con el estudio.